Cordial saludo. El día de hoy vamos a continuar con las clases de Python o tutoriales de Python. El día de hoy vamos a empezar con lo que es una variable, cómo se imprime en Python, o sea, para que nos muestre una información, y vamos a entrar con unos tipos de datos, en especial con los datos de tipo numérico. ¿Listo? Introducción. Y entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que en Python una variable, y no solamente en Python, en cualquier lenguaje de programación, una variable se declara o se tienen tres partes importantes de la variable. Uno, el identificador o nombre, ¿sí? Que es, valga la redundancia, la forma de identificar la información que se va a guardar allí. Segundo, va un igual. Ese igual lo que nos dice es que ese nombre de variable o ese identificador de variable va a ser igual a una información que se va a guardar en ese identificador de variable o nombre de variable, ¿cierto? Entonces, ejemplo de ello es un nombre de una variable. Le vamos a poner números. Un igual, ¿cierto? ¿Qué le vamos a guardar ahí? Valga la redundancia, números, ¿cierto? Ahora, números. Ahora, las salidas, o mejor dicho, para imprimir alguna información, lo que sea, se utiliza print, entre paréntesis, y vamos a ingresar lo que queremos imprimir. En este caso queremos imprimir la variable números. Runeamos y acá nos imprime los números. ¿Listo? Esa es la forma de esta de acá arriba, es la forma para declarar una variable, ¿cierto? Tres cosas: el nombre, identificador, el igual y la información que va a ir dentro de el identificador. ¿Listo? Y pues en este caso vamos a utilizar el print porque es la salida para que nos muestre. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar ese print, espacio, comillas, paréntesis, perdón, y el nombre de la variable. ¿Listo? O el identificador. Entonces, ¿qué él está haciendo? Creamos una variable de nombre o identificador números, el cual va a tener unos números, ¿cierto? Que son de tipo entero. Acá nos dice en explorador de variables, le damos acá encima, acá nos dice el nombre, el tipo entero y el valor de dicho. El print, que es una función para que nos muestre o nos dé una salida, ¿cierto? Y dentro de los paréntesis, el nombre o identificador de la variable. No solamente eso, también nosotros podemos decir, volvemos otra vez, números va a ser igual a 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y vamos a tener una segunda variable que le vamos a poner multiplicador, ¿cierto? Ese es el nombre de la variable 2. Y entonces vamos a hacer otro nombre de variable que se va a llamar resultado y va a ser igual a números por multiplicador. Y entonces vamos a mirar cuál es la salida. Entonces con print resultado le damos runear o F5 en este caso
y nos muestra la operación que hicimos. ¿Listo? Entonces, una variable, dos variables y hay una tercera variable en donde está el nombre de variable, el igual, para decirnos que dentro de esa variable se va a guardar una información y esa información van a ser dos variables, una operación entre dos variables. ¿Listo? Entonces, dejemos este. Ahora, ya sabemos qué es una variable y cómo se muestra lo que está en una variable con la función print. Ahora, manifestamos acá que hay una información que se va a guardar. Esa información dentro, o sea, en las informaciones hay unos tipos de datos. La información es un dato, pero hay diferentes tipos de datos o diferentes tipos de información, ¿cierto? Entonces, los tipos de datos hay en Python se manejan dos, los incorporados y los no incorporados. Dentro de los incorporados hay los tipos estándar y los tipos especializados. Y en los no incorporados van a ir los módulos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a trabajar los tipos estándar. ¿Listo? ¿Por qué? Los tipos estándar son las operaciones, son los datos numéricos, son los datos que se usan prácticamente día a día. Eso no significa que los tipos especializados no se usen. Claro que sí se usan, lo que pasa es que los tipos especializados son ya más enfocados a aplicaciones como tal. Ejemplo, comunicación entre máquinas, comunicación entre software, etcétera, etcétera, etcétera. Por el momento vamos a ver los tipos estándar y este video es hecho o se basan especialmente en los tipos de datos numéricos estándar. Tipos de datos estándar numéricos. ¿Listo? Entonces, en los tipos numéricos encontramos los enteros, que son los ints, ¿cierto? Y también los booleanos, que son un sub de int, ¿cierto? Encontramos los flotantes, que son aquellos del punto. Entonces ahí entran aquellos decimales. ¿Listo? 3,1416, 2.xxx, etcétera, etcétera, etcétera. Y también entran los complejos. Los complejos llamamos a los números que tienen una parte real y una parte imaginaria. ¿Listo? Esto está previamente cargado y por eso lo llamamos tipos de datos estándar. ¿Por qué? Porque viene ya, o sea, son estándar, ¿sí? Son los que vienen incorporados en Python. ¿Listo? Ahora, lo primero, los booleanos. ¿Qué se refiere a los booleanos? Un verdadero, true o 1, o un falso, false, none o 0, ¿cierto? Entonces, ejemplo de un booleano puede ser, ¿cierto? A. Vamos a declarar una variable, ¿no es cierto? Que se va a llamar A con un tipo booleano. Entonces dijimos que era un true, ¿cierto? Un true. Y también vamos a declarar un B que va a ser igual a un false, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que Python diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿Listo? Entonces, si ustedes escriben true con minúscula, él no lo va a entender. ¿Sí ves? Pero acá sí se puede utilizar. ¿Listo? En el caso de en caso de que no, acuerden por favor escribir el true, la primera en mayúscula, porque Python diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿Listo? Entonces true y false.
Entonces imprímame. Vamos a hacer una operación. A igual a B. Entonces imprímame. No. Voy a ponerle C. C, ¿cierto? Otra variable va a ser igual a, y acá sí vamos a cerrar entre paréntesis, sí. Listo. Y acá nos va a dar el resultado. Entonces acá nos da un falso, ¿cierto? Y nos dice que es de tipo booleano. Vamos a borrar acá las variables. Acá con este borradorcito. Acá con este, eliminar todas las variables. Listo. Entonces vamos a darle correr otra vez. Y nos dice que todas son de tipo booleano, en la cual A es verdadero, en la cual B es falso y en la cual C es falso. ¿Listo? Entonces ya vimos qué significa este verdadero o este falso, ¿cierto? Ahora, en operaciones. Entonces, las operaciones que soporta los booleanos. Entonces, true and, ¿cierto? And espaciado, pues para que se pueda entender, and B. True A y B. A y B, hay uno verdadero y hay uno falso. La salida, ¿cuál será? En tabla de verdad. Y pues va a ser un negado, ¿cierto? O sea, hace un falso. Porque A y B, uno es verdadero, uno es falso. Y en la tabla de verdad de AND, los dos tienen que ser verdaderos para que se produzca un verdadero. Solamente con esa condición se produce un verdadero. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces hay un true y acá le vamos a ingresar un true, ¿cierto? Aquí nos da un verdadero en salida. ¿Listo? Yeah. Ahora vamos a hacer la siguiente operación. Un OR. En la OR, si hay un positivo, la salida es positiva. En este caso hay dos positivos, la salida es positiva. Cambiemos uno. La salida es positivo. Cambiemos los dos a negativo. La salida es negativa. Otra cosa que tiene Python, esto creo que se me había olvidado. En herramientas hay algo que se llama motor de completado de kit. Nosotros podemos darle acá y podemos darle instalar kit. ¿Para qué sirve esto? Ahora Spyder puede usar kit para proporcionar completado de código mejor y más preciso en su editor. Entonces vamos a descargarlo porque la verdad listo, ya lo dejamos descargando porque la verdad sirve mucho, ¿sí? A esto era lo que le llamábamos cuando decíamos que era bueno tener un editor de texto o un entorno de desarrollo. ¿Por qué? Porque le ayuda a uno a la sintaxis, ¿sí? A veces uno sabe que es un falso, cómo funciona, que es un AND, que es un OR, que es un NOT, un negado, pero a veces se le olvida la sintaxis, ¿sí? Que de pronto la primera es mayúscula, que de pronto la segunda es mayúscula. Entonces aquí entran los editores de texto o los entornos de desarrollo. ¿Listo? Por eso es importante tenerlos. Y por eso me gusta harto este entorno de desarrollo. Listo. Entonces,
Ya hicimos la operación, ahora la negación. O sea, lo que hace es que me niega, ¿cierto? La operación. Entonces, vamos a ponerle de que me imprima, aquí en este caso, ¿cierto? La OR dijimos que si hay uno verdadero, si hay alguno verdadero, me va a dar verdadero, pero si los dos son falsos, me va a dar un falso, ¿cierto? Entonces vamos a darle run. Espérame, vamos a borrar acá, reiniciar el núcleo. Sí, el núcleo es esta parte de acá abajo, en donde me dice la salida, o la terminal, mejor dicho. ¿Listo? Pues acá la dejamos. Entonces, vamos a darle acá que nos da de salida. Nos dice que la salida es falsa. Con un not negamos, ¿cierto? Entonces not C. ¿Listo? Entonces, si negamos la salida, nos va a dar un true. Acá está la salida. ¿Listo? Esta es la forma de declarar. Claro, yo también puedo declarar. Espérenme un momento. Acá. Entonces nos dice que la sintaxis está mal. ¿Por qué? Porque no se puede. Yo lo puedo hacer acá, pero acá nos dice que no debe ser. ¿Listo? La forma correcta, según Python, es que la declaramos en la respuesta. ¿Listo? Entonces en este caso sería acá. ¿Listo? Perfecto. Acá nos quedó el verdadero. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, también existen operaciones comparativas. Mayor, menor, mayor o igual que, igual, igual, diferente. Entonces, ¿qué pasa si yo acá digo, vamos a empezar a utilizar? Entonces, menor que. Entonces, A es menor que. Vamos a hacer esta prueba. Menor que. Imprímame C. ¿Qué nos dice el compilador o la terminal? Que es falso. ¿Por qué? Porque los dos son igual, igual. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si yo pongo en B en alto? ¿Cierto? Por eso decíamos acá que también es como un 1 y un 0. ¿Listo? 1 o un 0. Entonces acá vamos a poner true, ¿cierto? Vamos a runear y acá nos va a decir que es verdadero. Acá ya el kit. Entonces acá ya nos dice que es un 0, o sea que es un verdadero, que es un 1, que es cierto que A falso, o sea 0, es menor que 1, ¿cierto? Ahora vamos a ver el, ¿será que es menor o igual que? Claro que sí. Entonces acá lo que nos está diciendo, la variable C que tiene encerrada esta operación, ¿cierto? Lo que nos está diciendo es que A, que es un 0, es menor o igual a B, que es un 1. La respuesta sería sí o true, ¿cierto? Ahí está. ¿Listo? Pero esta operación, mayor o igual que, también se puede hacer no solamente con booleano. Ejemplo, yo también puedo decir que A va a ser igual a
que A, cerramos, que A va a ser igual a 123, ¿cierto? Y puedo decir que B va a ser igual a 1234, ¿cierto? Y le vamos a runear. Vuelve y nos va a decir un true. ¿Por qué? Porque esta sintaxis no significa, esta operación no significa que, espérenme, esta operación sí, esta operación que es de carácter, esta operación comparativa, me está comparando dos valores, pero la salida va a ser o es cierto o es un falso, o sea, me va a dar una salida booleana. ¿Listo? Me va a comparar dos valores y me va a dar una salida booleana. Eso es importante saberlo porque también se puede hacer con enteros. ¿Listo? Saber si es, si me va a dar una salida, si es verdadero o si es falso. Ahora, ¿qué pasa si le damos inverso, que B sea menor que A? Pero en la operación vamos a hacer la pregunta. Nos va a decir que es falso. Ahora miremos. A 123 es menor o igual que B, o sea, que 12. Falso, porque A es mayor que B, no B es mayor que A. ¿Listo? Esta es la forma de hacer estas comparativas. ¿Listo? Mayor que, igual que, mayor o igual que. ¿Listo? Continuamos. Ahora, las operaciones matemáticas. Entonces en Python se puede decir que están todas las operaciones matemáticas. ¿Cómo hacer una operación matemática en Python? Entonces volvamos acá, 12, ¿cierto? Y si queremos la podemos guardar en una variable. Eso es otra. Si nosotros queremos podemos hacer que me imprima una variable en donde esté la operación o lo podemos hacer directamente. Ejemplo de ello es print A más B. Run. Entonces nos dice que es 1335, pero entonces venga, pongámoslo. Pongamos unos números que nos den valores. 100. 100 y B va a ser igual a 120. Entonces A más B, ¿cierto? Acá nos dice de una vez el resultado, ¿cierto? También, esta es una forma, ¿cierto?, de hacer la operación directamente, o también la podemos guardar en una variable. Ejemplo, C, nombre de variable identificador va a ser igual a A más B, ¿cierto? Vamos a crear otra instancia, otra línea de código. Print va a ser igual a C, ¿cierto? Y F5 o run. Entonces 220, las dos formas son válidas, igual para hacer otras operaciones. Entonces suma, resta, ¿cierto? Resta menos 20, ¿cierto? Porque a 100 menos 120 da menos 20. Resta, multiplicación, y en este caso
división. Entonces en un caso nos va a dar la multiplicación, ¿cierto? Y en el otro caso nos va a dar la división. En un caso nos va a dar la división y en el otro caso nos va a dar la multiplicación. ¿Listo? Porque aquí no me mostró explorador de variables. ¿Qué pasó? Ah, porque no lo guardé como una variable. Ok, listo. Entonces, división, multiplicación, potencia, que es X, dos símbolos de multiplicación, y así como vemos acá, suma, resta, multiplicación, división, potencia, a las dos formas de poner potencia. Esta es una forma y esta es con POW. Entonces vamos a hacer las dos. Entonces C va a ser igual a la potencia y acá va a ser un POW. POW va a ser igual a A B. Y nos da los valores. Listo. Los dos son potencias, son formas de escribir potencia. Son válidos. Potencia a la negación, entonces no negación, sino es pasarlo a negativo. Entonces, ejemplo, A sumatoria de B, ¿cierto? A sumatoria de B. Entonces, en un caso lo vamos a poner positivo y en el otro caso lo vamos a poner negativo. Entonces, perdón, C. Acá nos vamos a dar cuenta que las dos operaciones es una suma, pero en uno le cambiamos el signo, lo volvimos negativo. ¿Listo? Eso no significa que también se puede hacer acá, o en su efecto también se puede hacer acá. Esperamos las dos. Ah, mira, acá nos dice que no es posible, que toca hacerlo es ya después de que se ha guardado la variable, ahí sí hacer la modificación. ¿Listo? Listo. ABS, que es el valor absoluto, dos rayitas, que es el cociente, o el resto. Entonces vamos a mirar qué significa eso. Entonces en un caso vamos a poner cociente C D, poner D C. Vamos a mirar qué significa este cociente y qué significa este residuo, ¿cierto? Entonces, el cociente es el entero, ¿cierto? El cociente, las dos rayitas o los dos divisores, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Si nosotros dividimos 100 entre 120 va a ser 0.96, ¿cierto? Entonces el cociente
va a ser igual a 0 y el resto o residuo que uno le llama va a ser igual a 96. ¿Listo? Tener presentes también esas. Ahora los números espérame. Los números complejos se van a marcar de la siguiente forma. Espérame. Complex, ¿cierto? Complex y vamos en función, ¿cierto? A, B. ¿Qué hicimos acá? Acá dijimos, hombre, espérame, vamos a imprimir. A imprimir acá. ¿Por qué no me lo deja sacar? Listo. Entonces, bueno, este numeral lo que está diciendo es un comentario. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes escriben un numeral o la tecla número, antes de iniciar en una línea de código, al iniciarla, todo lo que esté en esa línea de código significa que no lo va a pasar por encima porque es un comentario. ¿Listo? Entonces vamos a darle runs y acá nos dice que la parte real va a ser igual a la primera parte, a la A, ¿cierto? Que va a ser igual a 100 y que va a ser 120J, pues que la segunda parte va a ser igual a la imaginaria. Esa es una forma de escribirla. También se puede escribir de la siguiente forma. Procedemos a borrar acá. Vamos a declarar una variable C, ¿cierto? Que va a ser igual a complex. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Acá ya lo estamos guardando en una variable, ¿cierto? Una variable que se llama C, que va a ser igual a complex, o sea, un número en el cual su parte real va a ser la primera parte, o sea, la A. En este caso, ustedes pueden ponerlo al revés, o sea, la primera parte de la función va a ser A. Primer argumento de la función va a ser A y el segundo argumento de la función va a ser B. Listo, vamos a proceder a imprimir y acá nos sale exactamente igual. Listo. Para hacer operaciones con ella también es la misma, entonces vamos a generar una operación con ella, ¿cierto? Entonces, ejemplo ABC, entonces vamos a decir que D va a ser igual a complex D
dos valores, pero esta vez yo se los voy a dar. Entonces vamos a darle 10, cierto, que es la parte real, 10, y la parte imaginaria vamos a darle otros 10. No, démoslo para diferenciar, vamos a dejarlo en 100, 120, 10 y 120, cierto, y vamos a hacerlo por este lado. Entonces vamos a imprimir C más D. $110 más 240. Verifiquemos. Simplemente se suma la parte real, ¿cierto? Y la parte imaginaria. Entonces 100 y 10, 110. 110. Y la parte imaginaria 120 y 120, 240. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer otra operación. Vamos a hacer la multiplicación, ¿cierto? Y acá nos muestra su respectivo valor. ¿Listo? Ya con esto, entonces ya vimos cómo se hacen las operaciones matemáticas. Ahora, bueno, se puede también sacar el conjugado. Este deep mod, ¿cierto? Lo que hace en deep mod es que me saca la división completa. Entonces vamos acá a mirar, ¿cierto? Entonces A más B, entonces B pongámoslo como 20, no, dejémoslo como 25, no, porque me daría un entero, dejémoslo como 30, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ejemplo A dividido B, ¿cierto? A dividido B. Acá nos da el valor de 3.333333, ¿cierto? Ahora, si yo digo deep mod, ¿cierto? Entre A y B, y este deep mod lo voy a guardar A, B, C, lo voy a guardar en una variable llamada C, ¿cierto? Y voy a imprimir ese C. Vamos a mirar acá. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que hay un 3, ¿cierto? Y que tiene un sobrante de 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es un cociente, ¿cierto? Un cociente de 3 y un resto de 10. ¿Listo? Esto para que lo tengamos presente. Deep mod. Bueno, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Entonces, así a grosso modo, las variables. Entonces, para declarar una variable en Python, hay un identificador, un nombre, hay un igual a,
hay un igual y luego viene la información que se va a guardar, que puede ser de diferentes tipos, ¿cierto? De diferentes tipos de datos, dependiendo por la información que se vaya a guardar. Ahora, en los tipos de datos de Python hay unos que son incorporados y otros que no son incorporados, ¿cierto? Los que trabajamos acá son los tipo estándar numéricos, ¿listo? Y dentro de los numéricos hay enteros, flotantes y complejos, ¿listo? Con sus derivaciones. Entendimos que un booleano es un verdadero, true o un 1, un falso, false o un 0, ¿listo? Que las operaciones entre booleanos es la AND, la OR y la NOT, las cuales tienen unas tablas de verdad en donde AND, las dos tienen que ser positivo para que me dé, verdaderos para que me dé un verdadero, o en su efecto todo el resto me va a dar un negado, un falso, un OR, que es alguna condición tiene que estar verdadera, o sea, o A o B o C en este caso tiene que ser verdadera para que me dé un verdadero, si no me va a dar un falso. Y un not antes de lo que me está diciendo es que me cambia el valor de la variable, ¿listo? Que hay unas operaciones comparativas, menor que, igual que, mayor que esto también aplica para los datos también numéricos, de tipo numérico, ¿listo? Entre ellos los enteros entran acá, igual que los flotantes, ¿listo? Igual que diferente, aunque igual que también entra a las, igual que y diferente de, también ingresan en cadenas de texto o stream, pero después les voy a explicar eso. Que en operaciones matemáticas se pueden hacer cualquiera si estamos hablando solamente de la biblioteca estándar. ¿Por qué? Porque en el caso de las que no están incluidas, que toca incluirlas, o lo que le llamamos los módulos, vienen muchísimas más, ¿listo? Pero eso ya tiene que ver mucho con para hacer gráficas, para mostrar valores, mucho más aquello que le llamamos cálculo integral, multivariado, variables, y así sucesivamente, ¿listo? Ya para hacer cálculos más complejos. Entonces espero que les haya gustado el video y hasta la próxima en el próximo video. Gracias.